Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Rosario, Adriana? ¿Disfrutaron sus vacaciones? Muy bien, doctora. Por acá sí, ya reincorporándonos ya trabajando. De hecho, ahorita estoy también enlazada en otro tema de trabajo, entonces voy a estar ahora sí que en la clase y acá, pero va a llegar un punto donde me voy a tener que desconectar. Sí, no te preocupes, Rosario, entiendo. Y acuérdense que finalmente estas son sesiones de asesoría, ¿no? Ustedes ya revisaron la información, entonces sin Sí, problema. qué linda, gracias. ¿Usted cómo se la pasó bien? Bien, bien, pues una semana, nosotros solo tenemos una semana allá en el trabajo, pero bien, bastante bien, afortunadamente. Muchas gracias. No, pues, Hola, Erendi, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Adriana, buenas tardes, ¿me escuchas? Vamos a dar un par de minutitos para ver si entra alguien más, ¿sí? María Elena, buenas tardes. Verónica, buenas tardes. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hola, José Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Muy bien. Pues, si les parece bien, vamos a iniciar. Me da mucho gusto saludarlos después de 2 ricas semanas de vacaciones. Espero que hayan descansado, que se encuentren muy bien. De pronto las vacaciones
nos sirven para hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que hayan sido muy provechosas. Y bien, pues vamos a retomar eh, nuestras sesiones. Le comentaba un poco a Rosario ahora que entiendo que la dinámica de estas sesiones pues es un tanto distinta en cuanto a que pues son sesiones de asesoría, de comentar lo que ustedes ya vieron, ¿no? Lo que pudieron revisar durante este periodo. Y pues más que una clase se vuelve en un espacio para compartir, para dialogar, para reflexionar, para aclarar dudas, por supuesto, ¿no? Y para pues a partir de este diálogo poder aprender de la experiencia de cada uno. Entonces, pues estuvo interesante el trabajo de este periodo, ¿no? En donde se habló de la didáctica, el tema central fue la didáctica y pues vamos a charlar un poco porque todos los que nos dedicamos a dar clases, todos los que somos docentes, eh, pues tenemos que ver con esto, ¿no? La didáctica es parte de nuestro quehacer diario, o debería de serlo. Entonces, pues antes de dialogar un poco de qué es la didáctica, porque en el material que revisaron habla de didáctica general, didáctica específica, ¿no? Los elementos de la didáctica, recursos didácticos, etcétera. Antes de entrar de lleno a analizar estas definiciones, quiero preguntarles si alguno de ustedes saben a quién se le considera padre de la didáctica. ¿No? Ok. Fíjense que eh, la didáctica como una parte esencial de la pedagogía tiene que ver específicamente con temas de enseñanza y aprendizaje. Ajá. Porque ya veíamos, si hablamos del término de pedagogía, la pedagogía no solo aborda lo que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje. La pedagogía puede ser mucho más general, ¿están de acuerdo? Tiene que ver con políticas, tiene que ver eh, con cuestiones culturales, tiene que ver con estructuras, es mucho más amplio. Ajá. La ciencia que específicamente tiene que ver con procesos de enseñanza y aprendizaje es la didáctica. Y hay un personaje al cual se le conoce como el padre de la didáctica o que a partir de él se brinda una atención especial a todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, me gustaría que iniciáramos nuestra sesión de hoy. Les voy a compartir un video que justo habla de este personaje. Ajá. Me gustaría que lo conocieran y que supieran por qué a él se le considera el padre de la didáctica. Entonces, les voy a reproducir el video y después lo comentamos, ¿sí? Voy a reproducir un pedacito solo para verificar que lo pueden ver y lo pueden escuchar bien, ¿sí?
Hoy es 11 de septiembre en mi país, Día del Maestro, así que felicito a todos los maestros y a todos los maestros del mundo en general, obviamente. Así que el día de ¿Lo pueden escuchar y ver bien? Todavía no, o sea, todavía no se ve más que una pantalla azul, pero sí lo pueden escuchar. ¿Sí? Ok, gracias. hoy vamos a hablar de uno de los más grandes maestros que tuvo la humanidad, uno de los más grandes didactas, me refiero, claro está, a Juan Amós Comenio, el precursor de la educación tal cual hoy la entendemos y de las formas didácticas de enseñar. Para ponernos un poco en contexto y en lugar, Comenio nace en 1592 y nos deja en 1670, es decir, vivió durante el siglo XVII, donde publicó su obra, la más representativa de ellas, Didáctica Magna. Es un monje protestante del siglo XVII en cuyas teorías ya está la anticipación, el germen o in nuce, todos los postulados siguientes de los posteriores siglos respecto de la educación y de la didáctica. Fue, por así decirse, un gran genio, un adelantado a su época o un anticipador. So I really want to improve my English, but to be honest, I don't have too much time. Like every day I go to work and I'm so tired. De todo lo que vendría. Comenio profesaba el ideal pansófico. Para hacer un poco de etimología muy sencillo, pan, como todos ustedes saben, significa todo y sofos, sabiduría. Básicamente vendría a ser algo así como el ideal de enseñar todo a todos, lo cual parece un poco utópico, pero si lo ponemos en contexto, que significa todo y que significa todos, entonces tiene mucho más sentido. ¿Qué significaría todo? No enseñar toda la ciencia, el conocimiento y el saber, sino los rudimentos, las bases más elementales, según la cual podríamos construir encima y entender evidentemente la ciencia, la técnica, las artes y las lenguas, no únicamente los saberes antiguos, filosóficos y teológicos, también las modernas ciencias, también la apreciación del arte y varias lenguas, no únicamente el latín. Decía una profesora en mi infancia que la educación debe permitirte comprender e interpretar el mundo, leer el diario, evidentemente haciendo alusión a este ideal pansófico comeniano. Y lo más radical y revolucionario en su teoría es el todos, no diferencial. Recordemos que estamos en el medioevo tardío, ya saliendo de la Edad Media, y precisamente la educación era muy distinguida, es decir, se enseñaba a nobles y a la incipiente burguesía, pero no así al pueblo llano, a la plebe. Comenio creía que debía instruirse igualmente al noble y al siervo, al rey y al súbdito. Es el primer ideal de universalización y generalización de la educación para todos por igual. Incluso podría decirse de la igualdad de género entre hombres y mujeres. La educación debía ser para Comenio graduada, es decir, en edad y dificultad. Lo más usual era un tutor con un único alumno, que por lo general empezaba leyendo a Marco Aurelio, la Odisea o la Ilíada, o la Eneida, y obviamente no se graduaba en lo absoluto la dificultad, ni mucho menos la edad. Cuando había un grupo de alumnos, se los ponía a todos en una clase única, aprendiendo todos a la vez. Comenio propone una graduación, es decir, ya un sistema o una metodicidad en la educación. Niños de la misma edad con niños de la misma edad. Incluso algunos ven aquí un adelantamiento de actuales teorías modernas sobre la psicología del aprendizaje que postula que precisamente
más se aprende en la colaboración y la negociación de sentidos y significados que a través de precisamente la imposición que realiza verticalmente del contenido del docente hacia los alumnos. Más aprenden entre ellos que de nosotros. So I really want to improve my English, but to be honest, I don't have too much time. Like every day I go to work and I'm so tired and I don't. Y evidentemente graduada en dificultad o programática, podríamos decir con palabras de hoy en día, de los saberes más generales y simples, la lectoescritura y demás, a los saberes más complejos, específicos y avanzados. Así es como se procede en el desarrollo de la enseñanza, por lo menos en la actualidad. Esta misma idea de sistematicidad y metodicidad estaba en la administración de los tiempos y de los horarios. Así como habíamos aclarado que existía una clase única donde se empezaba con una dificultad bastante grande y acreciente, también los horarios eran extensivos y no diferenciados. Comenio propone por primera vez que haya un método, que se empiece con determinadas materias, que se vaya hacia otras, se haga un tiempo de comida, de esparcimiento, de cultivo también de la tierra, un montón de otras cuestiones distintas que no tienen que ver con el saber y vuelta de nuevo a los saberes. Evidentemente esta organización o esquematización del tiempo tiene que ver con los actuales sistemas educativos y cómo han implementado las ideas postuladas en la didáctica magna. Todo esto sería muy costoso. Imagínense en un mundo donde solo se enseñaba a unos pocos, donde eran contados por miles los que sabían leer y escribir, en toda Europa, podría decirse que la única forma de llevar a cabo el ideal pansófico de enseñar a todos todo sería mediante la educación pública estatal, es decir, costeada por el Estado. Se imaginarán que nobles o burgueses o la gente más distinguida y evidentemente beneficiada de este sistema no creían esto conveniente, por lo cual Comenio da argumentos para que sí entiendan que es beneficioso para el bien común. De hecho, incluso la palabra bien común es anacrónica, era el bien del príncipe y el bien del reino. Comenio explica que para el bien del príncipe y el bien del reino, educar a la plebe, a los desfavorecidos, a los huérfanos, es mucho más beneficioso que no educarlos. Consideren, por ejemplo, que van a ser de mayor provecho, van a ser mejores sus súbditos y evidentemente no van a dedicarse a la mala vida, por así decirse. Comenio también entendió, evidentemente, que la educación debía ser didáctica, debía captar la atención del niño, llegar a capturarle, motivarle por el aprendizaje. Y precisamente postula en su libro posterior, Orbis Sensualem Pictus, habitualmente conocido como Orbis Pictus, que todo se podía enseñar a través de imágenes y que de esa forma era mucho más práctico y sencillo llevar a cabo un aprendizaje o un conocimiento de materias tan vastas y generales. Finalmente, para no perder el contexto de la obra de Comenio, ¿por qué creía él que debía educarse? ¿Por qué debía enseñarse todo a todos? O las bases o los fundamentos detrás de este ideal pansófico. Evidentemente Comenio era protestante. No nos vamos a engañar hoy que fuese laico. Él creía que la educación era una preparación para la vida eterna, o que esta vida era la preparación para la otra vida, como la mayoría de las personas de su época. Que hoy ser un buen súbdito, un súbdito moral, ético, de provecho, significaba ser un buen cristiano, y ser un buen cristiano evidentemente significaba la salvación o la vida eterna. Comenio menciona la metáfora de la semilla. La semilla es plantada no para que se desarrolle como en ámbito natural en la tierra, sino para que crezca y se eleve a los cielos. Del mismo modo, esta vida y la preparación que tengamos en la misma es una preparación para la otra.
Para decirlo en términos más laicos y actuales del siglo XIX, del siglo XXI en el que estamos, podríamos decir que, como dice el dicho, aprende como si fueras a vivir para siempre. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por este gran precursor de la educación y de la didáctica, el cual seguro la mayoría de ustedes, si están estudiando educación, lo verán en más profundidad, y a los que no también les recomiendo leer Didáctica Magna. Es maravilloso ver cómo una mente puede adelantarse 5 siglos a su época simplemente con pensar. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en inglés? Muy bien. Buenas tardes, Stephanie y Andrés. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Muy bien, pues vamos a comentar el video que acabamos de ver y escuchar. Platíquenme, ¿ya conocían de, de este personaje? ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? ¿Y qué pueden rescatar de lo que acabamos de escuchar? A ver, ¿quién dice yo? Erendi, ¿tú ya lo habías escuchado? A ver, platícanos, ¿qué habías escuchado de él? ¿Coincide lo que proyectó el video con lo que tú habías escuchado? Sí, lo había escuchado cuando estudié en la norma, cuando vimos lo de la didáctica y ahí nos enseñaron que él puso las bases y que solo Así fueron es. evolucionando, innovando, porque no, son exactamente las mismas, fueron innovando y adaptadas a la sociedad actual, a donde dice que pues el aprendizaje debe de tener un mentor, lo que hoy le decimos facilitador, para que tenga una mejor comprensión, donde debe que ser, como había dicho, también menciona el video, debe de ser gradual. No se le puede adaptar el cerebro algo que todavía no tiene comprensión de su contexto, de su teoría y de cómo aplicarlo. Entonces yo lo vi en la norma para pues sí, para casi todas las clases genovas, solo que cuando preguntó no estaba segura si era convenio, por la didáctica magna. Entonces, él en ese libro establece todo lo que se dice, lo que son las técnicas, métodos, eh, como hasta menciona, no como tal, porque en ese tiempo no lo veían una evaluación, sino cómo veían ese resultado. No usaban el término evaluación, se utilizaba de si ha logrado el aprendizaje o no se había entendido. Entonces, él sí es como que las bases y fueron evolucionando. Excelente, Erendi, muchas gracias. Sí, qué interesante, ¿no? Que un personaje de hace 4 siglos, eh, lo que él pudo ver, lo que pudo percibir, sentó las bases prácticamente de cómo es la educación en la actualidad y de teorías, métodos y estrategias. Ajá. En esa época que sabemos que la educación era un privilegio de algunos, que la manera en cómo se enseñaba no tenía nada que ver con escuelas, no había escuelas como hoy las conocemos, y él logra ser un visionario y logra sensiblemente darse cuenta de muchas cosas y proponerlas, ¿no? Muchas gracias, Erendi. María Elena, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, está apagado tu micro. En lo que María Elena encuentra dónde activar su micrófono. José Manuel, ¿tú qué nos puedes decir?
No sé si me escuche, doctora, Bien, disculpe, muchas gracias. Ah, ya, ¿Ya? ya, ya, ¿Ya ya te se oye? escuchamos, sí. María Elena. Ay, qué María pena, Elena perdón. y después José Manuel. Qué Adelante, amable. María Elena. Gracias, disculpen. Mire, doctora, para mí es muy interesante lo que leí, porque más bien lo que escuché y ahorita estamos comentando, la verdad yo no tenía conocimiento del padre de la didáctica. Y siento que lo que él estableció hace 4 siglos, como bien dice usted, sí sentó las bases, bien dice Erendi, se han ido modificando, se han ido, no digo que quitando, sino simplemente modificando, adaptando. Hablaba incluso, aquí tengo apuntado, de género, ¿no? Hablaba de universalidad y me pareció muy interesante, perdón, lo que hablaba acerca de la parte sistémica y de los métodos. ¿Cuántos de nosotros, doctora, hoy en día justo hacemos eso? Tenemos un sistema de enseñanza, tenemos una serie de métodos que, por supuesto, como siempre digo, por ensayo y error, los vamos a probar, los vamos a adaptar, etcétera. Entonces, gracias, de verdad le agradezco este video, porque pues bueno, estoy enterándome de mayor información y desde luego dar crédito a quien crédito merece. Gracias, doctora. Gracias, María Elena. Sí, muchos no sabemos de este personaje, ¿eh? Y cuando es esencial cuando hablamos de didáctica. Muchas gracias, María Elena. Gracias. Adelante, José Manuel. Bien, sí, en cuestión a este autora Comenio, pues la verdad su servidor no lo había escuchado, pero ya una vez haber visto el video, pues sí es muy importante y fundamental lo que él dice sobre la educación o sobre la historia de México, o cómo él se percató o cómo él la interpretó desde el siglo XVII, que es como él lo hace saber. Algo muy importante que a mí me llamó la atención fue una frase que él dice que para qué educar, en esa parte donde dice educación para la vida eterna. Nosotros siempre hemos sido parte de la educación. Ahorita nosotros como docentes formamos parte de una educación que se va, en este caso, pues modificando. ¿Cómo empezó la educación aquí en México? A partir del año 1921, cuando José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública. Empezó en las zonas más marginadas con una campaña que se llamaba Alfabeto, Pan y Jabón. Empezó de esa parte y de cierta manera existían personas o grupos que se encargaban de enseñarnos los hábitos, en este caso, pues de higiene, pues se llamaba alfabeto, pan y jamón, lo más básico que en este caso, pues se sabía como tal y se empezó a esparcir prácticamente en en toda la República Mexicana, en este caso. Entonces, desde ese año, desde 1921 hasta ahorita, pues ha tenido un cambio drástico a la educación. Actualmente, ahorita con lo que vienen a hacer, bueno, al menos en el nivel de primaria, con los proyectos que se vienen ya trabajando como tal, que ahora ya no son los libros comunes que con los que a lo menos pues yo estudié en el año 2000. Ahorita al año 2026, pues obviamente es un cambio y que seguirá cambiando. Ahorita a los 8 o 9 años de servicio que tengo, a cuando tenga yo 20 años de servicio, no sabemos cómo la educación pues se va a ir transformando y nosotros cómo la debemos de ir interpretando, pues obviamente nos vamos a adaptar, nos vamos a adecuar. Por eso nosotros como docentes debemos de ir pues estudiando, debemos de irnos actualizando en este caso. Algo muy importante que este autor manejaba pues era los métodos. Él manejaba el método de jugando, cantando, contando historias, rimas infantiles. Nosotros también estamos creando nuestro propio método. Cuando nos asignan, por ejemplo, en nivel primaria, primer grado, segundo grado, tenemos que utilizar un método. Aunque el sistema nos dice, vas a trabajar de esta forma, nosotros debemos de adecuarlo al contexto de cómo nos encontramos en nuestra aula, de cómo debemos en este caso, pues de trabajar. Y pues es algo muy, en este caso, pues muy importante. Lo que viene a ser la didáctica, pues nos enseñan varios puntos claves, como decía, ¿no? Esta parte de enseñar por enseñar o enseñar a todos, ¿no? En este caso, ¿no? Que todos somos libres o todos tenemos el derecho de recibir, en este caso, la educación que como tal se está, en este caso, pues proponiendo lo que viene a ser la educación universal y lo que viene a ser los métodos, por ejemplo, el método didáctico, el método rápido, el método
eh, que él nos manejaba. Entonces, pues es algo que yo podría yo en este caso pues comentar de pues de este autor que sí, sí es muy importante y al menos yo no lo había yo escuchado, pero al menos lo que yo voy en conclusión es que nosotros también estamos creando un propio método o una forma de enseñar en este caso a los alumnos, como él en su momento pues creó, vio, analizó diferentes métodos en cuestión a lo de la educación. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría agregar algo de este autor, de lo que acabamos de escuchar? Em, Vean qué interesante cómo Comenio hace tanto. Algo importante, él es europeo, él, si no mal recuerdo, él nace en lo que hoy sería Ucrania, ¿no? Más o menos, no. No, no es acá. Acuérdense que en esa época, estamos hablando de 1500, 1600. En esa época estábamos recién conquistados nosotros. Ajá, América estaba siendo descubierta recién. Realmente Europa era quien tenía estos avances científicos contemporáneos, si les podríamos llamar de una manera. Pero lo espectacular de Comenio es que en ese momento histórico, él se atreve a romper muchos paradigmas y a proponer cosas totalmente, para esa época, fuera de lugar. ¿Están de acuerdo? Primero dice que todo para todos. Y es muy específico el video cuando dice, todo se refiere a la educación básica, a lo mínimo que una persona tendría que saber para poder seguir aprendiendo y para poder seguirse preparando, ¿no? Que hoy lo conocemos como estas habilidades básicas: leer, escribir, matemáticas. ¿Sí me explicó? Cultura general, lo mínimo que una persona necesita para seguir desarrollándose en la vida. A eso a él se refería con todo. Ajá. Para todos. Y aquí, fíjense lo adelantado que estaba en su época, para los ricos y para los pobres, para los burgueses y los siervos, para las mujeres y los hombres, ¿no? Después, él dice, no se les puede enseñar lo mismo a todos porque va a depender de su edad, va a depender, o sea, no se le puede enseñar lo mismo ni de la misma manera a un niño pequeño que a un joven. Entonces ahí ya estamos hablando de lo que después retomaría Piaget de los estadios, ¿no? Cómo el aprendizaje tiene que ver con las etapas de desarrollo. Y él se dio cuenta de eso. Habló justo lo que decía José Manuel, habló de sistematicidad, de métodos, es decir, así como debe de haber una manera de enseñarle al niño pequeño, también debe de haber una manera distinta, un método distinto para enseñarle a los niños más grandes y después a los jóvenes. Ajá. Y también al proponer que se juntara a niños de la misma edad, está sentando las bases de lo que después retomarían los teóricos socioculturales, ¿no? La importancia del otro en el aprendizaje, y no de cualquier otro, sino de hoy lo que llamamos pares. Es decir, lo mejor para aprender es que el niño esté relacionándose con niños de una edad similar, con características similares, ¿ok? Entonces vean todo a lo que este hombre se adelantó para el tiempo en que vivió. Por eso es tan importante, por eso su obra es tan importante, ¿no? Didáctica Magna, porque aquí se sientan todas esas bases y pues de ahí parten muchas de las cosas que el día de hoy conocemos y son referente en el sistema educativo. Ujú. Muy bien.
Eh, Adentrándonos ya un poco más al tema de la didáctica, me gustaría preguntarles, ¿cómo entenderíamos la diferencia entre pedagogía y didáctica? Stephanie, ¿cuál crees, tú cómo entiendes la diferencia entre lo que es pedagogía y lo que es didáctica? Sí, doctora. Bueno, yo estuve indagando un poquito sobre el concepto en general de lo que ¿Mm? es didáctica y nos decía que es el diseño de las estrategias para el aprendizaje, Así es, que es una rama de la pedagogía, que estudia precisamente y aplica los métodos y las técnicas. Entonces así yo es, eso lo comprendo como didáctica. Y así la es. pedagogía, la entendería yo como el proceso de enseñarle a los niños estas estrategias que, que elegimos o que consideramos pertinentes para nuestro grupo. Pero si hablamos de estrategias, seguiría siendo didáctica, ¿estás de acuerdo? Ujú. ¿No? Quizá la manera más sencilla de entender la diferencia entre una y otra es que la pedagogía nos dice el qué enseñar. Ajá, acuérdense que el currículum tiene que ver con la pedagogía, porque en el currículo se establece qué es lo que se tiene que enseñar. Y se acuerdan que platicamos en algún momento que generalmente el currículum es, em, es un instrumento, es un instrumento que el Estado utiliza para decidir qué es lo que quiero que el pueblo aprenda. ¿Están de acuerdo? Serían ¿Hacia como dónde los lo contenidos que nosotros abordamos. Exactamente, Ajá. exactamente. Ajá, estos contenidos, estos planes y programas tienen una raíz mucho más política que a veces pedagógica, ¿no? Pero bueno, esto ya tiene mucho que ver como con el sistema. Por eso cada vez que hay un cambio de gobierno, hay cambios en los planes y programas, sobre todo si cambia la ideología política. ¿Están de acuerdo? Y nos ha tocado vivirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la educación es un recurso potente que tiene el Estado para decidir qué es lo que quiere que el pueblo aprenda. ¿Sí? Y por eso la educación se ha ido transformando, por eso ha pasado por muchas, desde cuestiones muy técnicas, porque lo que urgía eran obreros, entonces necesitamos formar a personas que hagan, y después fue cambiando a investigación, ajá, una situación mucho más profesional, más universitaria. Entonces, eso, eso tiene que ver con la pedagogía, ¿sí? Por eso yo les decía, la pedagogía tiene que ver con temas mucho más generales. La, pe- a partir de la pedagogía, porque la pedagogía tiene que ver con la filosofía, porque voy a decidir no solo qué van a aprender, sino cuál va a ser el sustento teórico. Ajá. Actualmente los planes y programas que estamos manejando aquí en México con la nueva escuela mexicana tienen su sustento en la teoría crítica. Ajá. Y los planes y programas anteriores, los del 2017, tenían un enfoque en competencias. Ajá. O sea, algo totalmente distinto. Eso lo decide el Estado. Esas políticas, esas filosofías, esos sustentos teóricos tienen que ver con la pedagogía. La pedagogía abarca todo eso. ¿Sí? Ahora, una parte de la pedagogía, una rama de la pedagogía es la didáctica, porque mientras la pedagogía en general nos dice qué van a aprender y para qué lo van a aprender, la didáctica es el cómo. ¿Sí? La didáctica es el cómo. La didáctica es aterrizar todo eso que quieren que aprendamos,
nos toca a los operativos, que somos los docentes, que sucede en un salón de clases. ¿Sí? Entonces la didáctica básicamente es el cómo. ¿Cómo vamos a hacer para que aprendan esto? ¿Con qué recursos? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué metodologías? ¿Están de acuerdo? Todo eso para aterrizar los contenidos, aterrizar esta filosofía que sustenta a la currícula, es la didáctica. El cómo le vamos a hacer para que eso suceda. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Queda clara la diferencia entre pedagogía y didáctica? Entonces, aterrizando, como bien lo decía Stephanie, la didáctica es la ciencia. Algunos autores la consideran ciencia, algunos otros la mencionan como una rama de la pedagogía, ajá, que se encarga del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que se encarga de estructurar métodos, herramientas, estrategias, recursos con los que se va a llevar a cabo el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque aquí la didáctica trabaja con ambos, tanto con la enseñanza, cómo enseñamos y cómo aprenden nuestros estudiantes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien quisiera agregar algo adicional acerca de lo que es la didáctica a partir de lo que investigaron y leyeron? Andrés. Coincido en lo que mencionan, doctora. Bueno, yo siempre he considerado que la pedagogía es más de investigación, y la didáctica más que nada es la práctica que nosotros realizamos en la del aula, así como lo mencionan. No, bueno, estudié en la normal y aparte de la planificación, a nosotros nos solicitaban realizar material didáctico. Por eso Es le vuelvo a mencionar. Ya entra uno ahí, con el término, ¿no? De la didáctica. Va dirigido exactamente. así, material didáctico. Es la herramienta de La, trabajo que uno va a hacer en el aula. claro, la planeación también es didáctica, ¿no? Estas planeaciones que hacemos son didácticas, porque ahí plasmamos lo que vamos a hacer, cómo vamos a enseñar y lo que vamos a hacer para que nuestros alumnos aprendan. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Gracias, Andrés. Vero, platícanos a partir de lo que pudiste leer en este tiempo. ¿Qué es la didáctica general y qué es la didáctica específica? Porque nos hablaban de estos dos tipos de didácticas, ajá, didáctica general y didáctica específica. Entonces, Vero, si nos puedes platicar lo que tú rescataste, por favor. Bueno, yo la didáctica específica, como usted a lo mejor ya lo había mencionado, con lo que están los planes, lo relaciono más con lo que son los planes, plan analíticos, que es de una forma general, y ya cuando lo llevamos a la planeación, ya es más de lo general a lo específico, cuando ya damos los contenidos. Mm, No sé si me um, entienden. sí, pero creo que ahí tendríamos que aclarar un poco los conceptos, Vero. Este, porque el plan analítico, ahorita vas a ver por qué un plan analítico sigue siendo parte de la didáctica específica. Ajá, ahorita vamos a ver. Así, simplemente en el plan analítico están todos los conocimientos que voy a trabajar con mi grupo de primero, por ejemplo, está todo, y la planeación lo voy dosificando, ¿no? Y voy siendo más específico, pero cuando hablamos de didáctica general y didáctica específica, no se refiere exactamente a eso. Ajá. ¿Quién le ayuda a Vero, por favor, a definir? Sí, a María Elena, adelante. Gracias, doctora. Es que no veo dónde ponerle la manita. Gracias. No te Mire, preocupes. de mis apuntes, doctora, yo rescato que para optimizar nuestro proceso educativo o de enseñanza, necesitamos la didáctica general, va a abarcar a todos esos métodos y técnicas de enseñanza ya referidos.
Y esa didáctica general, ojalá esté bien mi comprensión, se divide también en lo teórico y lo práctico. Lo teórico sería, pues como si bien se dice, el fundamento, las prácticas y dimensiones pedagógicas, y ya la parte práctica es aquella como didáctica específica, en donde los problemas concretos, por ejemplo, de enseñanza en nuestro proceso educativo, pero en diferentes disciplinas. Digamos Así que es es. como aplicar el método y la técnica, pero en mi caso que yo doy inglés, pues adaptada a esa materia o a ese contexto específico. Así lo comprendí. Efectivamente. Sí, bien, María Elena. Sí, sí, Ay, muy bien. gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Así es, Vero. Cuando hablamos de didáctica general, hablamos de manera general de que existen métodos, técnicas y estrategias para que suceda el aprendizaje, ajá, o la enseñanza, de manera general, ¿sí? Podemos, eh, la siguiente unidad, por ejemplo, ustedes van a conocer diversos métodos. ¿No? Diversos métodos. Hay también, si no mal recuerdo, estuvieron viendo el tema de las estrategias, ¿no? Hay estrategias para el aprendizaje significativo, hay estrategias diversas si vamos a hablar de material didáctico, podemos hablarlo de manera general, ajá, que es el material, o son los recursos que me van a apoyar, ya sea para enseñar o para que mi alumno aprenda. Estos son como términos generales, Vero. Pero cuando yo eso lo aterrizo a una disciplina específica o a un nivel o a un grado específico, entonces, esa generalidad empieza a tener matices, Vero. Ajá. Entonces, porque lo que decía Comenio, no es lo mismo enseñar a niños de preescolar que a niños de secundaria. Si hablo de niños de secundaria, no es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar español. ¿Sí? Las estrategias que voy a ocupar para una disciplina seguramente van a ser distintas que para la otra disciplina. Y las estrategias y el material que yo voy a ocupar para trabajar con niños de secundaria español no van a ser las mismas que voy a ocupar para trabajar español con un niño de primero de primaria. ¿Están de acuerdo? A eso se refiere con didáctica específica. Ajá. Que aterrizamos o especializamos los recursos, los métodos y las estrategias para una población determinada o para una disciplina determinada. No sé si me estoy explicando, Vero. ¿Sí? Por eso te decía, finalmente tu plan analítico sigue siendo de la didáctica específica porque tu plan analítico tiene que ver con tu grupo de primero de primaria. ¿Sí me explicó? Entonces, em, si es algo general, o sea, si es algo como muy general, entonces ahí entra la didáctica general, ¿no? Como sabemos que en general hay métodos, hay estrategias, hay recursos, tenemos que elaborar materiales, tenemos que hacer planeaciones, pero eso aplica a todas las disciplinas y a todos los niveles, ¿ok? Adelante, José Manuel. Sí, bueno, ya doctora, escuchando lo que usted nos está comentando, lo que yo entonces logro entender o comprender es que la didáctica general es el proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros llevamos a cabo. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros como docentes? ¿Qué métodos vamos a utilizar? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Y los alumnos, en este caso, ¿cómo van a aprenderlo? O si le están entendiendo desde un primer momento la forma en que le estamos enseñando, recalcando que no todos los estudiantes pues entendemos o comprendemos el tema de cierta manera a la primera se puede decir o lo entendemos de la misma manera en este caso. Y a lo que yo entiendo es en este caso lo que viene a ser la didáctica específica pues ya es la ejecución, ejemplo, el nivel en el que nos encontramos, por ejemplo,
qué asignaturas son las que se están en este caso impartiendo, la edad en la que se debe de impartir, ejemplo, eh, qué asignaturas se van a abordar en nivel primaria, qué asignaturas se van a abordar en nivel secundario. No sé si esté yo en lo correcto o no lo esté comprendiendo así como usted lo está indicando. Perdón, tenía mi micro apagado. Cuando tú dices que son los métodos que tú vas a utilizar para enseñar ciertos contenidos a tus alumnos, eso, eso es didáctica específica, José Manuel. Porque de todos los métodos que existen, estás decidiendo con cuáles vas a trabajar tú. ¿Sí me explico? Eso es didáctica específica. La didáctica general es como la teoría, no sé si me estoy explicando. Es que existen, o sea, la didáctica general es la que dice, existen métodos para enseñar y hay diferentes métodos dependiendo la corriente teórica. Y para que enseñemos bien necesitamos utilizar recursos, diversos materiales, pero esto es como en general, o sea, es lo que abarca la didáctica general. Pero en el momento en que tú dices, de todos estos métodos, yo decido para trabajar con mis alumnos, eso ya es didáctica específica. ¿Sí, José Manuel? Eso ya es didáctica específica. O sea, de todo el universo que hay, tú decides que lo mejor para tus alumnos es este método, esta estrategia y este recurso. Eso es didáctica específica. Es como ya poner en la práctica todo lo que la teoría nos dice que es la didáctica. No Perdón, sé entonces si ya es como adecuarlo a sus necesidades e intereses de los alumnos, ya es la específica. Relacionarlo, bueno, como ustedes, bueno, como decía este autor, ya de acuerdo a su edad, como dice exactamente. el compañero. O sea, sabemos que existen estrategias, técnicas, pero hay que buscar las adecuadas para Exacto. trabajarlo con los alumnos que tenemos. Exacto, Vero. Eso es la didáctica específica. Gracias. ¿Sí? Es la didáctica específica. Es decir, no porque yo sepa que existe el método Montessori, ¿no? Porque ese es un método que existe de enseñanza y de aprendizaje, no significa que yo necesariamente lo lleve, porque a lo mejor no es el que le conviene a mis alumnos. Sí me explicó, no es con el que yo considere que van a aprender mejor, no se aplica a su edad, no se aplica en este contexto, pero el método existe. Y cuando estudias didáctica general, vas a conocer pues muchos de los métodos que hay, ¿sí? Muchas de las estrategias, muchos de los recursos. Pero bueno, si tú das clases de inglés, pues tendrás que especializarte en ciertos métodos, en ciertas estrategias y en ciertos recursos que son los que te van a ayudar a que tus alumnos específicamente aprendan. ¿Sí? Ahora, Vero, esta, esta adecuación al contexto eh, sí es parte de la pedagogía específica, pero em, es un poco más general. Es decir, cuando hablamos de didáctica específica, es que para cierto grupo de alumnos de cierta edad se recomienda trabajar cierto método, ¿sí? Que puedes o no tú apropiarte. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, para las matemáticas, específicamente para las matemáticas, es que yo no soy maestra de matemáticas, pero imagínense, yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo álgebra, que existían como diferentes métodos, ¿no? Y algunos maestros utilizaban un método y otros utilizaban otro método para enseñar ecuaciones de primer grado. Esos métodos
que son específicos para enseñar ecuaciones de primer grado, tienen que ver con la didáctica específica, porque son métodos específicos para enseñar eso. ¿Sí me explico? Aunque yo solo ocupe uno, ¿sí? Pero esos varios métodos que sirven para enseñar eso en específico son parte de la didáctica específica. Sí, por eso hablamos. La didáctica específica tiene que ver con cómo puedo enseñar mejor a ciertas edades o ciertas disciplinas. ¿Ok? No sé si estoy siendo clara. Sí. Ajá. Muy bien. Eso con respecto a la didáctica general, que es mucho más amplia, es más teórica, ajá, nos da como cuestiones muy generales y ya la didáctica específica, pues ya se va como especializando para que lo puedas llevar a la práctica, ¿ok? Em, Posteriormente, de hecho, miren, acabo de encontrar algo que ustedes vieron, que tiene que ver con todo lo que estamos platicando. Se los voy a proyectar para que quede todavía mucho más claro. Aquí está. No sé si recuerdan este cuadrito, ¿no? Y entonces aquí dice que la didáctica específica eh, tiene que ver con interdisciplinariedad, ¿no? Porque como se especializa en ciertas disciplinas, entonces podemos hacer estas conexiones. Desarrollo de competencias específicas, puede haber diversidad de métodos, hay una contextualización, justo lo que comentaba Vero, ajá, y José Manuel. O sea, yo veo las características de mis alumnos y entonces a partir de ello decido, puede tener enfoque en el aprendizaje activo, se adapta el contenido y hay una evaluación continua. Ujú. Entonces, esto es ya como aterrizar en los temas de la didáctica a la práctica. Muy bien. Y después, otro de los temas que abordaron son los componentes de la didáctica o los elementos de la didáctica, es decir, ¿qué es todo eso que tiene que ver con la didáctica? A ver, díganmelo ustedes, ¿quién me dice? Yo creo que Erendi. ¿Andas por ahí, Erendi? Sí, es que se me desconectó un poquito. ¿Me puede volver a repetir? Sí, que cuáles son los elementos o los componentes de la didáctica. Los elementos y los componentes de la didáctica son los que mencionan que es metodología técnica, si no mal recuerdo, o los estoy Ah, confundiendo. Sí, sí no, sí, son esos. claro, los métodos y las técnicas tienen que ver con la didáctica, pero ¿qué más? ¿Qué más tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje? El docente, el El, estudiante, Ah, sí, el sí. docente, el estudiante, ajá, ¿qué más? El Los conocimiento, el contenidos. contexto. Los materia. Ay, perdón. contenidos, exactamente, qué es lo que va a aprender, los objetivos, ajá, este, Contexto. todo eso son los elementos de la didáctica. De hecho, pues prácticamente es lo que ocupan para hacer sus planeaciones, ¿están de acuerdo? ¿Qué, obje- ¿Qué pretendo lograr? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿No? Las características de mis alumnos, por supuesto, lo que tengo yo como docente, y los métodos, las estrategias, los recursos, todo lo que voy a ocupar para que el aprendizaje suceda, ¿ok? Todos esos son los elementos de la didáctica. Después, otro tema que vieron. Habla de la influencia de la estructura psicológica, pedagógica y del contexto. Ajá, es decir, ¿qué tiene que ver?
Aquí hay un cuadrito, se los voy a compartir que ustedes ya vieron, pero que creo que resume muy bien. Listo. ¿Sí? ¿Por qué la didáctica o cómo influye las estructuras psicológicas, pedagógicas y el contexto cuando hablamos de didáctica? Primero, porque nuestros alumnos tienen un desarrollo cognitivo, emocional y social único. Ajá. Es decir, yo no puedo decidir cómo voy a enseñar, qué estrategias voy a utilizar o qué recursos sin considerar justo esto, ¿no? Los procesos cognitivos de mis alumnos, su desarrollo emocional y social, y por supuesto, puedo tener como base una teoría psicológica o qué es lo que se está moviendo en el grupo. No es lo mismo enseñar en un grupo de alumnos regulares, por denominarlos de alguna manera, que en un grupo que donde tengo alumnos con discapacidad intelectual, por ejemplo, o si tengo alumnos con discapacidad visual o discapacidad auditiva, ¿están de acuerdo? No es lo mismo si tengo alumnos que sufren violencia o acoso, ¿sí? Entonces, yo al momento de tomar decisiones con respecto a cómo voy a enseñar, esto influye y yo lo tengo que tomar en cuenta. Por otro lado, está la estructura pedagógica, que ya comentábamos, el diseño curricular, las metodologías de enseñanza que nos están pidiendo que llevemos a cabo y la reflexión crítica. Hoy, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, pues nos están pidiendo que trabajemos por proyectos, ¿no? Y entonces cambió por completo y ese ha sido todo un tema, cómo hoy nos piden que enseñemos, ¿no? Y cómo ha sido tan complejo para la mayoría de los docentes y de las instituciones educativas adoptar estas nuevas metodologías, ajá, que no veníamos trabajando, o no de esa manera, o no todo el tiempo como nos los están solicitando ahora. Y por supuesto, algo que ya hemos comentado, la influencia en el contexto, ¿sí? El contexto social y cultural en el que están inmersos nuestros estudiantes, el entorno físico y por supuesto las relaciones interpersonales. No es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana. Ajá, no es lo mismo una escuela pública que una privada. Todo eso influye y todo eso empieza a determinar qué decisiones tomo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo voy a enseñar? Em, yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos maestros que trabajan en zonas rurales y los recursos que ellos utilizan son tan diferentes, ¿no? Para ellos tienen que aprender a trabajar el campo. ¿Por qué? Pues porque su escuela está en una zona rural y la mayoría de la gente se dedica a la agricultura. Entonces, sus recursos y sus metodologías son totalmente diferentes a quien trabaja en la Ciudad de México. Ajá. O sea, vean cómo todo influye. Yo, como docente, que soy la persona que decide qué va a pasar en el aula, tengo todas estas aristas que tengo que tener presente. Bueno, pues ahora me dicen que tengo que trabajar por proyectos, pero resulta pues que la escuela donde yo trabajo no tiene recursos, los niños no pueden traer materiales, faltan muchísimo. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo trabajo un proyecto cuando ni siquiera saben leer? Sí me explicó, o sea, hay tantas cosas que se ponen en juego y que al final lo- los, los pedagogos es muy fácil ponerlo en el papel, ¿no? O las autoridades decir, ay, pues si no es tan difícil, ¿no? Que ellos se metan a las aulas y que vivan lo que a los docentes nos toca vivir, ¿no? Pero al final, eh, quien toma esas decisiones, lo que sucede
en el aula, cuando se cierra la puerta, somos nosotros como docentes. Y tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para que esta didáctica, para que estas decisiones valgan la pena, porque nuestro objetivo más importante es el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Ok? Y eh, 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 otro tema que abordaron fueron las estrategias, las llamadas estrategias didácticas. Ajá. Y que estas estrategias son tan variadas como teorías hay. Ajá. Pero bueno, quizá ahorita las más utilizadas ya de varios años para acá, pues son las estrategias constructivistas, las estrategias de aprendizaje significativo, ¿no? Estas em, ahora estrategias humanistas, ¿no? Que las estrategias no son más que, pues, estas enormes posibilidades que vamos a tener para que suceda. Ya hay estrategias de enseñanza y hay estrategias de aprendizaje. ¿Cuál sería la diferencia entre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje? ¿O es lo mismo? No, las estrategias de enseñanza son las que utilizamos nosotros que aprender para enseñar y las de aprendizaje son de los alumnos. Exactamente, ¿sí? Es diferente. Las enseñanzas, ¿qué voy a hacer yo como docente para, para compartir, ¿no? El conocimiento y qué es lo que el alumno va a hacer para que él aprenda? ¿Quién me pone un ejemplo de unas y de otras? ¿Cuál sería una estrategia de enseñanza y cuál sería una estrategia de aprendizaje? Bueno, para ponerlo un poquito más práctico y entendible, podríamos mencionar Ujú. el tema de las matemáticas. Ok, La enseñanza es como el maestro enseña estas mismas y el aprendizaje sería cuando el alumno ya lo puede llevar a la práctica de su vida, en realizar sus propias pero actividades. ponme ejemplos muy específicos, Andrés. O sea, para enseñar matemáticas, tú dime una de las estrategias que ocupas. Para enseñar las matemáticas, Ajá, pues, normalmente siempre es el conteo, bueno, en primer año es el conteo básico de los números del 1 al 100, es ir identificando las compras. Yo la estrategia que más ocupo con los niños pequeños es la tiendita escolar. ok, Normalmente es lo que los niños pequeños hacen, ¿sí? Darles a conocer, yo les pido que ellos lleven productos o, sí, envases o envolturas de productos que normalmente ellos consumen. ujú, Y les hago preguntas sobre el precio que ellos, en que se los venden en el mercado, en la tienda. Sí, entonces ya a raíz de eso, pues yo también les pido lo que son los billetitos de juguete. ok. Bueno, es un billetito de material didáctico. Y se los reparto a los niños y les voy dando ejemplos. Si tú tienes un billete de 20 pesos y compras una paleta de 8 pesos, ¿cuál es el cambio que te deben de entregar en la tienda, ¿no? Es llevarlo como un poquito más a la realidad. No, A ver, este ejemplo específico que nos está dando Andrés, muchas gracias Andrés, utilizar los billetitos, ¿no? ¿Es estrategia de enseñanza o de aprendizaje? ¿Quién lo está utilizando? Andrés, ¿quién utiliza los billetes? ¿Quién está haciendo el trabajo? los alumnos, es más didáctico, es dinámica con ellos. Ajá, pero entonces esa es una estrategia de aprendizaje. ¿Sí me Ujú. explico? Porque esa estrategia les está ayudando a ellos a aprender, ¿ok? Si yo la más común que utilizamos los docentes es la expositiva, ¿no? En explicar un tema en el pizarrón, por ejemplo, esa es una estrategia de enseñanza. Es algo que utilizo yo. Yo es algo que me está sirviendo a mí para compartir la información,
¿ok? Si yo les pongo un video, es una estrategia de enseñanza. Pues estoy esperando que a partir de ella mis alumnos aprendan. ¿Sí me explicó? O sea, yo puedo explicar en el pizarrón el tema de las sumas y las restas, por ejemplo, ¿sí? Eso es una estrategia de enseñanza, es una estrategia, la exposición, ¿no? O la clase magistral que se le llama. Esa es una estrategia de enseñanza. O puedo preparar una presentación, o puedo elaborar un recurso didáctico, ¿sí? Puedo hacer en la computadora utilizando un software algo para que les explique eh, cómo se hacen sumas. Esas son estrategias de enseñanza. ¿Sí me explicó? Ahora, si yo pongo a mis alumnos a resolver operaciones, por ejemplo, si los pongo a que jueguen con los billetitos, ¿no? Para que entiendan lo que es sumar y restar, esas son estrategias de enseñanza. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Las estrategias de enseñanza son las que me sirven a mí para compartir la información y las estrategias de aprendizaje son las que va a utilizar mi alumno para que él aprenda, ¿ok? Esa es la diferencia. Y ahora, dependiendo mucho la, la corriente, pues hay diferentes tipos de estrategias. Hay estrategias conductistas, ¿no? La clásica economía de fichas es conductista. El que yo les ponga sellitos es conductista, ¿sí me explicó? Hay estrategias de aprendizaje significativo, constructivistas, ¿no? Que ya tienen que ver más con cómo diseño la clase para que ellos sean los que construyan su conocimiento, ¿ok? Y así existen diferentes estrategias. ¿Quién las decide? El docente. El docente es el que decide. ¿Cómo va a enseñar? ¿O qué va a hacer el alumno para que le ayude a aprender? ¿Ok? Y... mm, mm, mm. Listo, eran todos los temas que venían en esta unidad. Maestros, ¿alguna duda, algún comentario adicional, alguna aportación? Sí, María Elena, adelante. Perdón, doctora, gracias. Me hizo pensar en el año de 1994, cuando yo estuve a cargo de las estancias infantiles del ICEMIM, hubo un caso muy sonado de una niña con capacidades diferentes que el papá abogado y todo aquello, logró la afirmativa ficta para inscribir a su pequeña en las guarderías del ICEMIM. No teníamos en ese entonces el material, las instalaciones, me explico, etcétera, a modo de que la niña estuviera aprendiendo en su campo y que los demás niños la aceptaran. En fin, todo eso fue un gran tema. Entonces, de lo que ahorita usted nos estaba platicando y comentamos, me quedé pensando en cuanto a la didáctica específica, porque como ganó el padre la afirmativa ficta, la niña tuvo que ser inscrita, le ganó al ICEMIN la demanda. Tuvieron Ok, que inscribir a la pequeña y la niña iba a las clases, pero la niña no podía caminar bien, me explico, no podía hablar bien, qué sé yo. Entonces, siento que la docente tuvo que haber sido, pero de verdad, muy, muy hábil, con ayuda, por supuesto, de los recursos, las técnicas y todo aquello que se ha comentado, pues así salió la niña, o sea, la tuvieron que integrar. Ahora ya está todo más moderno, ya hay hasta sí, docentes preparados, qué sé yo, pero en aquel entonces fue muy sonado porque sí o sí, y el papá decía esto, doctora, decía, es que le tienen que enseñar, es que ella tiene que aprender igual que todos los demás.
pero la pregunta es, ¿podía aprender igual? ¿Qué se requería aparte de nuestras habilidades docentes? Claro. Aparte del aula, aparte de todo, se requería muchas más cosas, doctor. Eso era lo que quería comentar. Se logró, salió la niña, después ya no supe en la primaria, igual y el papá hizo lo mismo y la metió a cualquier primaria, pero hay que pensar en el alumno también, no solo el docente con la planeación y con todas sus estrategias, sino también el niño, el alumno que se sienta cómodo, en fin, toda esa fase inclusiva que ahora está muy de moda, doctora. Así es, María Elena, muchas gracias. Mira qué interesante lo que nos comentas. Y de Sí, hecho de eso se trata, ¿no? Por eso es tan importante lo que ya han venido mencionando ustedes, que es el contexto sí, y las características cognitivas, socioemocionales de nuestros alumnos, claro. ¿no? Porque no todos aprenden igual, eso es una realidad. Y la Ujú. verdad es que a veces nos avientan al ruedo Sí, sin tener el conocimiento. Es sí, como si de repente a su grupo les llega un niño sí, con discapacidad auditiva y ustedes no saben lenguaje de señas. exacto, No, entonces, pues nadie me enseñó, pero yo tengo que ver la manera en que este niño se integre y también aprenda, ¿no? claro, claro, doctor. Entonces, eh, sí, qué interesante. Y así vamos aprendiendo y así Sí, estos, la verdad es que a veces estos papás, estos que luchan tanto porque sus hijos sean incluidos, pues sí, empiezan a abrir brecha, ¿no? ah, Para sí, que haya cambios en educación. sí, sí, y así fue, con toda seguridad, doctor. Ujú. Sí, muchas gracias, Marilena. Gracias por compartirlo. Al contrario, ¿Es gracias. alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Alguna otra duda, comentario? Por ejemplo, cuando ustedes hacen mapas mentales del material que revisan, o hacen una infografía, ¿eso es una estrategia de enseñanza o de aprendizaje? De aprendizaje, porque ya lo llevamos, lo teórico lo vemos aquí en la clase, así como con usted que nos da los temas, los compañeros comentan y ya se da el aprendizaje, ya nosotros lo plasmamos ya en cualquier material. Exactamente. Ajá, eso que ustedes elaboran, que les ayuda a estructurar, a sintetizar, a clarificar la información, es una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Porque les está ayudando a ustedes a aprender, no a mí como docente, sino a ustedes. ¿Sí me explico? Una estrategia de aprendizaje, perdón, de enseñanza, es que yo les proyecte un video. Esa es una estrategia de aprendizaje. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. Pues si no hay alguna otra duda o algo más que agregar, dejaríamos hasta aquí. Nada más de una oportunidad para verificar lo de la asistencia. Está José Manuel, está Ere. Bere no está, ¿verdad? Berenice no está. Denme oportunidad para verificarla aquí. Bere no está. Ah, caray, espérame. Me sacó. Entonces, Bere no está, Andrés sí está, María Elizabeth Gutiérrez no está, Stephanie sí está, Daniel Pichardo no está, María Elena sí, Adriana sí, bueno, Adriana algo pasó porque se había entrado y después se salió. Mm. Y Rosario también me pidió permiso de salir. Perfecto. Listísimo. Mis queridos maestros, pues les deseo que tengan una excelente noche. Cuídense mucho y pues espero verlos a todos el próximo jueves. Que tengan un excelente fin de semana. Doctora, ¿me regaló unos minutitos, porfis? Sí, Vero, claro que sí. Claro que Gracias. sí. Bien, muchas gracias, doctora. Cuídense mucho.
con un gusto en verdad poder saludarlos. Hasta luego. Cuídate mucho, Stephanie, linda tarde. Yo también quisiera preguntarle algo, Miss, pero primero la maestra Verónica. Sí, 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 gracias, Eri. lo que ¿Qué pasa, pasó, maestra, Vero? es que revisé en la plataforma y no tengo revisadas las tareas anteriores. Entonces, ninguna tengo revisada más que está la de plataforma. No sé si todavía tengo problema de que no esté en su lista porque ahorita no me mencionó. No, todavía no apareces en la lista, Vero. ¿Ya pudiste platicar con la doctora Luqui? No he platicado con ella porque, le soy sincera, no he también checado eso, pero ve que la clase anterior le pedí permiso y por eso no me gusta faltar porque también me pierdo de, de ese aprendizaje, pero lo voy a revisar y por eso que quería que me diera estos minutitos para preguntarle bien qué está pasando o por qué no sigo apareciendo en su lista, pero en la plataforma de Canvas sí, sí me aparecen las actividades, las estoy subiendo, pero están sin revisar. A ver, déjame ver, porque no he revisado todas, ¿eh? Solo he revisado, solo he revisado una o dos, creo, de la primera unidad, porque de la segunda unidad, eh, eh, aquí tengo que, sí, las de la unidad 2 y 3. Bueno, las de la 3, esas son las que apenas tuvieron oportunidad de Ajá. subir, ¿no? Y de la unidad 2, todavía revisé unas y me faltan todavía. Sí, Ah, no, ok, no he entonces a lo revisado mejor eso todas, ha de ser. pero sí tienes dos actividades faltantes. Ah, esas son las que se las mandé por WhatsApp. Ok, ok, Ajá, la ok, del ok. foro y las dos actividades que le mandé, que me dijo que iba a revisar y me iba a decir después que si me las Perfecto. todavía tomaba en cuenta. Sí, ¿sabes qué es muy importante, Vero? Que hables con la doctora Lucky, porque de nada sirve que si estés subiendo todas las actividades. Si cuando yo tenga que pasar calificaciones, tú no estás en el sistema, no te voy a poder registrar calificación. Ok, ¿Sí? sí, está Entonces bien urge, entonces. urge que veas eso con ella, por favor, Vero. Sí, sí, está bien. Muchas Ujú. gracias, doctora. No, de qué, cuídate mucho. Excelente noche, hasta luego. Bye, hasta luego. ¿Qué pasó, Erendi? Ah, era algo similar, porque nada más he subido las actividades, pero solo tengo calificadas, déjame checar. Mm, una, dos, tres. Y se me Sí, hizo no, no. raro que sí tuviera unas y otras, ¿no? Por eso dije, a lo mejor es la plataforma o todavía no se han calificado. Por eso nada más quería saber. No he terminado de calificar todas, Erendi. Sí, No es que te si no, preocupes. sí, para comentar, dije, ¿qué tal que es la plataforma y para gestionarlo? Pero si no es Yo, eso, yo, no hay problema. sí, no, yo espero ya esta semana ponerme al corriente y ya, yo espero que ya para la siguiente clase ya esté calificada las tres primeras unidades completas, por si hay alguna dificultad, podamos aclararla. Ajá, o sea que ya nada más falte la cuarta unidad, que es la que van a estar trabajando ahorita. Ujú. Ok, sí. Sí, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Linda noche, Erendi, cuídate mucho.